Hola hermanos, buenos días. Quiero darles la bienvenida al culto de hoy, 1 de noviembre de 2020. Agradezco mucho a Dios porque un domingo más podemos reunirnos de manera virtual para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y para poder cantarle y alabarle en medio de cualquier circunstancia. Por eso quiero invitarles a leer el Salmo 18. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En los momentos de angustia, de tristeza, de dolor, y en los momentos de alegría y en cualquier circunstancia, lo mejor siempre es que invoquemos a nuestro Dios, que sigamos buscándole, y por eso estamos hoy reunidos aquí. Así que les pido que hagamos una oración para que Dios bendiga esta reunión y pueda también hablar a nuestros corazones. Vamos a orar. Mi Dios, cuántas gracias te damos porque nos has permitido concluir una semana más, mi Dios. Una semana sin duda con diferentes retos, con diferentes pruebas, situaciones, algunas que para algunos parecen buenas, algunas un poco más difíciles, pero sin duda tú siempre has estado ahí, tú siempre has sido fiel, nunca te has ido de nuestras vidas y tú sigues muy presente en cada uno de tus hijos, en la vida de cada uno de tus hijos e hijas, mi Dios. Te agradecemos por el privilegio que es cantarte, que es alabarte, que es recibir consuelo de parte tuyo, Señor, el privilegio que es escuchar tu voz, mi Dios. Y queremos pedirte que en esta mañana tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, todo lo que hay a nuestro alrededor para que podamos disponerlo para escuchar tu voz, que podamos disponerlo para verdaderamente estar concentrados en lo que tú quieres decirnos hoy, mi Dios. Te ruego que tú utilices al hermano predicador del día de hoy para hablar a nuestras vidas, mi Dios, y que tú puedas recibir también toda la gloria y la honra a través de lo que vamos a hacer aquí. Somos hijos tuyos que en cualquier circunstancia, mi Dios, queremos clamar a ti. Queremos hablar contigo porque sabemos que tú nos escuchas y que estás presente, mi Dios. Dejamos este culto en tus manos y lo entregamos a ti como una ofrenda, Señor, en olor fragante, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero invitarles a que cantemos el himno 183. Este es un himno muy especial porque fue escrito por John Newton en 1779. Y John Newton fue un vendedor de esclavos que cuando era pequeño había escuchado de Dios, había escuchado de la salvación por medio de su mamá, pero conforme fue creciendo lo olvidó y en medio de una tormenta, cuando estaba en su barco con todos esos esclavos que estaban sufriendo, él le dijo a Dios que si él lo salvaba de esa tormenta, él se iba a entregar completamente a él. Y él reconoció que era pecador, reconoció que todo lo que estaba haciendo era muy, muy malo, que maltrataba a muchas personas. Y Dios tuvo misericordia de él, Dios lo salvó. Y después de que él era un vendedor de esclavos de algo tan terrible, algo tan feo, él fue uno de los primeros en iniciar la abolición de la esclavitud en donde él vivía. Así que este himno es una alabanza por todo lo que Dios puede cambiar en nuestras vidas, aun siendo los peores pecadores, aun siendo los peores, pues a veces personas, por las cosas que hacemos. Dios tiene gracia y es algo que no lo merecemos, pero que Él nos lo da y por eso tenemos que alabarle y agradecerle. Estaba yo, mas vine a sus pies.
Por fin los logré pasar, la gracia me libró de perdición y me guiarán lograr. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por siempre sin fin las glorias del Señor. Hola Iglesia, Dios les bendiga. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta semana la Iglesia y una familia de nuestra Iglesia ha tenido una pérdida que trae dolor, que trae tristeza y que trae una profunda incertidumbre de lo que está pasando. Yo quiero mandar un abrazo, unas palabras a nuestra hermana Leti, a Santi, a toda la familia Vadillo Roldán y decirles que la iglesia está para servirles, como en diferentes ocasiones lo hice esta semana. Quiero decirles que ahora sabemos que nuestra hermana Betsabe está gozando, ya está sana y se hizo el milagro en su vida. Pero también sé que queda una profunda tristeza y un profundo dolor en la familia de nuestra hermana, en la familia de nuestro hermano Santi. Yo invito a que toda la iglesia podamos estar acompañando, orando y teniendo verdaderamente y verdadera comunión con nuestra familia Vadillo Roldán, con nuestra familia de nuestra hermana Leti y con la vida de Santi. Yo sé que también la iglesia ha sufrido durante esta semana. Y quiero decirles, iglesia, que Dios tiene un propósito para todo esto. Ahora no lo entendemos, ahora no lo vemos, pero sé que aún en medio de este dolor, Cristo quiere darnos esperanza y Cristo nos da esperanza. A esa esperanza, iglesia, es a la cual yo os llamo, os invito para que nos aferremos a ella y como dice Primera de Pedro, podamos estar siempre anhelando y persistiendo en nuestra esperanza que es Cristo. Ahora más que otros días, podemos recordar que nuestra esperanza está puesta en Él. Y creo fuertemente que Dios va a trabajar en nuestras vidas, consolando los corazones de aquellos que convivimos con Betsabe, los corazones de aquellos que sabemos los planes y los propósitos del corazón de Betsabe. Y Dios va a consolar nuestras vidas, porque ahora Betsabe ya está con Dios. Quiero hacer en este momento una oración por nuestra hermana Leti, por nuestro hermano Santi, por toda la familia que ha resentido de una manera muy fuerte la pérdida de Betsabe. Quiero orar por la iglesia y quiero que ahora, más que nunca, hermanos, líderes, todos aquellos
que pertenecemos a la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, estemos unidos. Busquémonos, llamémonos, mandémonos mensajes unos a otros, conectémonos a las reuniones virtuales, porque la Iglesia, porque el cuerpo de Cristo, somos todos y nos necesitamos, Déjenme orar. Señor, tú sabes que esta semana hemos pasado un dolor muy profundo, Dios. Tú sabes, Señor, que perder a alguien cercano trae profundo dolor a nuestras vidas. Yo te pido, Dios, que consueles el corazón de nuestra hermana Leti, de nuestro hermano Santi, de toda la familia, Padre, de nuestro hermano Marco, de Ireri, nuestra hermana Patti, de José, de toda la familia, Señor. Yo te pido que hables a sus vidas, Dios. Que si quieres hacer un llamado, que si quieres tener un encuentro, que si quieres que nosotros nos reconciliemos contigo, este es el momento. Ahora sabemos que Betsabe está contigo y está disfrutando, Señor, del reino de Dios y está disfrutando de la gloria tuya, Padre. Y te damos gracias porque tú hiciste el milagro. Tú le has sanado por completo. Y ahora ya está contigo, Dios. Te pido, Padre, que tú les des fuerzas en este tiempo a nuestro hermano Santi, a nuestra hermana Leti, a toda la familia, que les llenes, Padre, de consuelo, que tú, Señor, pongas a personas cerca de ellos para que puedan arroparles, para que puedan cobijarles, Padre, en medio de todo esto. Y Padre, que también ellos sepan que la iglesia está con ellos, que la iglesia está orando, intercediendo y apoyándoles. Danos sabiduría, danos inteligencia de saber cómo podemos, Señor, poder seguir ministrándoles, Padre, a la familia. Y también, Señor, te pido por consuelo para toda la iglesia, Señor, porque Betsabe hizo un trabajo increíble, Señor, en los ministerios, en las actividades, en las cosas que tú le pediste, Señor. Y dejó una huella, Señor, seguramente, en muchos corazones, como en el mío. Gracias, Padre, por conocer y permitirme ver a Betsabe, Señor, por conocer lo que ella hacía, cómo vivía. Gracias por tener a líderes de esa manera en nuestra iglesia bíblica bautista. Gracias de Dios. Y que esto, Señor, tú, Señor, sigas proyectándolo en más corazones de nuestra iglesia. Personas que te amen, que se apasionen y que quieran siempre, Señor, siempre servir a otros, como lo hacía Betsabe, buscando tu rostro y buscando tu palabra, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, implorando, rogándote y poniendo estas peticiones dentro. Poniendo estas peticiones en la mesa, Señor. Tú las conoces. Consuela nuestras vidas y ayúdanos a poder aprender, a poder salir adelante y entender que tú tienes
un propósito y tienes unos caminos más grandes de los que podemos imaginar. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Hola hermanos, buenos días. Quiero darles la bienvenida al culto de hoy, 1 de noviembre de 2020. Agradezco mucho a Dios porque un domingo más podemos reunirnos de manera virtual para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y para poder cantarle y alabarle en medio de cualquier circunstancia. Por eso quiero invitarles a leer el Salmo 18. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En los momentos de angustia, de tristeza, de dolor y en los momentos de alegría y en cualquier circunstancia, lo mejor siempre es que invoquemos a nuestro Dios, que sigamos buscándole, y por eso estamos hoy reunidos aquí. Así que les pido que hagamos una oración para que Dios bendiga esta reunión y pueda también hablar a nuestros corazones. Vamos a orar. Mi Dios, cuántas gracias te damos porque nos has permitido concluir una semana más, mi Dios. Una semana sin duda con diferentes retos, con diferentes pruebas, situaciones, algunas que para algunos parecen buenas, algunas un poco más difíciles, pero sin duda tú siempre has estado ahí, tú siempre has sido fiel, nunca te has ido de nuestras vidas. Y tú sigues muy presente en cada uno de tus hijos, en la vida de cada uno de tus hijos e hijas, mi Dios. Te agradecemos por el privilegio que es cantarte, que es alabarte, que es recibir consuelo de parte tuyo, Señor. El privilegio que es escuchar tu voz, mi Dios. Y queremos pedirte que en esta mañana tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, todo lo que hay a nuestro alrededor para que podamos disponerlo para escuchar tu voz, que podamos disponerlo para verdaderamente estar concentrados en lo que tú quieres decirnos hoy, mi Dios. Te ruego que tú utilices al hermano predicador del día de hoy para hablar a nuestras vidas, mi Dios, y que tú puedas recibir también toda la gloria y la honra a través de lo que vamos a hacer aquí. Somos hijos tuyos que en cualquier circunstancia, mi Dios, queremos clamar a ti. Queremos hablar contigo porque sabemos que tú nos escuchas y que estás presente, mi Dios. Dejamos este culto en tus manos y lo entregamos a ti como una ofrenda, Señor, en olor fragante, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, deseo que se encuentren muy bien. Quiero invitarles a leer en Primera de Pedro en el capítulo 1 y voy a leer a partir del versículo 3. Dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hermanos, nuestra herencia se encuentra en el cielo. No vivimos para estos días aquí, vivimos para nuestra herencia eterna y confiamos en esa herencia.
Y esa herencia que nuestro Dios tiene para todos sus hijos es la única que puede traernos paz en medio de toda esta dificultad. Dice este canto que espero que escuchen y que les sea de mucha bendición. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Nuestro Dios es nuestro único refugio, nuestra única fortaleza y nuestra más grande herencia, nuestra única esperanza, hermanos. Espero que este canto sea de bendición y que juntos podamos alabar a Dios a través de esta alabanza. Que Dios les bendiga. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú fortaleces mi corazón. Tú eres mi herencia eterna. 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 Acercarme a ti es el bien. Acercarme a ti es el bien. Tuyo soy. Acercarme a ti. Anhelo escuchar tu voz, mi vida te entrego hoy, tuyo soy. Ven, toma mi corazón, anhelo escuchar tu voz, mi vida te entrego hoy, tuyo soy. Ven, toma mi corazón, anhelo escuchar tu voz, mi vida te entrego hoy, tuyo soy. Mi esperanza eterna, mi esperanza eterna, mi esperanza eterna, mi esperanza eterna. Tú eres mi herencia, toma mi corazón eterna. Anhelo escuchar tu voz, eres mi herencia, mi vida te entrego hoy, eterna. Tuyo soy, tú eres mi herencia, ven, toma mi corazón eterna. Anhelo escuchar tu voz, tú eres mi herencia, mi vida te entrego hoy, eterna. Tuyo soy. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Iglesia, Dios les bendiga. Hoy tenemos a un predicador invitado, el cual va a continuar con nuestra serie de Efesios, que ya vamos en el capítulo 5. Y él es Antonio. Antonio es misionero por parte de Palabra de Vida. Algunos de ustedes conocen al ministerio Palabra de Vida porque algunos de los jóvenes de nuestra iglesia han ido
a Querétaro, a algunos campamentos que han hecho por parte de Palabra de Vida. Es un ministerio muy padre que trabaja con niños, jóvenes y adolescentes. Y bueno, Antonio yo lo conozco desde hace algunos años, un par de años. Hemos hecho muy buena amistad, nos compartimos la vida, compartimos el ministerio, oramos uno por el otro y realmente ha sido de gran bendición su vida. Y hoy va a estar con nosotros predicando la palabra. Tengamos nuestra Biblia a la mano, como siempre lo hacemos, tengamos también nuestro corazón bien abierto para escuchar la palabra de Dios. Y Antonio, que Dios te use poderosamente a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga y escuchemos. Qué gusto saludarlos, hermanos de la Iglesia Bautista Gracia de Dios. Para mí es un honor y es un placer poder compartir las Escrituras con ustedes en la mañana de hoy. La verdad que cuando el pastor Jonathan me comentó, para mí fue un gran honor poder compartir de esta manera con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad y también, aunque suene raro, pero damos gracias a Dios por esta pandemia, ¿verdad? Si no hubiera sido por esta situación en la que estamos, probablemente no nos hubiéramos conocido. Espero yo que podamos conocernos de manera física, ¿verdad? Poder darnos un abrazo, echarnos unos tacos juntos. Pero bueno, dejamos eso en las manos de Dios. ¿Y qué les parece si oramos antes de entrar en materia, verdad? Gracias Dios, te damos por tu escritura. Gracias por lo hermoso que eres para con nosotros. Gracias por todo lo que ya hiciste por nosotros, todo lo que ya estás haciendo y todo lo que vas a hacer en un momento, Padre Santo. Ponemos este tiempo en tus manos, en tu nombre oramos. Señor, y que tú traigas sabiduría, Señor, y que sea tu Espíritu Santo moviendo este tiempo, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Y sabes, para mí fue hermoso poder estudiar el libro de Efesios. Personalmente, el libro de Efesios es uno de mis libros favoritos, donde me encanta ver todo lo que ya soy en Cristo, todo lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz y todo lo que me espera, ¿verdad? A mí me encanta siempre estar firme en esa esperanza eterna, sabiendo que a lo que me dedico, sabiendo que a lo que hago cada día, quizás no tengo una paga terrenal, ¿verdad? Próspera, pero yo sé que eternamente ya existe una paga que yo no sé si va a ser dinero, yo no sé de qué manera va a ser, pero yo sé que ya Cristo lo dio por mí, porque ahora soy partícipe de todas sus riquezas, ¿verdad? Eso es lo que me encanta del libro de Efesios. ¿Y qué les parece si hacemos un pequeño repaso de los últimos capítulos de Efesios? En el capítulo 1, Pablo nos recuerda las cosas que ya Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Esas cosas que están en el cielo, esas cosas que están en su presencia, que ya están para nosotros, ¿verdad? En el capítulo 2 vemos o nos recuerda a Pablo también de lo hermosa que es la gracia de Dios para nosotros como un cuerpo muerto delante de Dios, ¿verdad? La misma escritura dice que estábamos muertos en nuestros pecados y que la luz de Cristo trajo vida, la gracia de Cristo, ¿verdad? En capítulo 3, Pablo revela este misterio, algo raro que estaba ocurriendo, este misterio que es la iglesia, ¿verdad? Y cómo no solamente se iba edificando un templo, hablando de la iglesia como un lugar físico, sino que también se empezaba a edificar una iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Donde cada uno tenía responsabilidades diferentes, pero todos obedecemos a una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Capítulo 4. Aquí comienza la segunda división natural del libro y empieza a narrar capítulo 4, 5, que es el que vamos a ver hoy, y capítulo 6, que no sé cuándo lo vayan a ver, pero en el capítulo 4 empieza la división hablando de cómo ahora todas estas cosas que ya pasaron, todas estas cosas que Jesús ya hizo, que Cristo ha hecho por nosotros, ahora cómo afectan a nuestro andar diario, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy en el capítulo 5 del libro de Efesios. La semana pasada el pastor Jonathan hizo un énfasis en cómo el amor de Dios, ¿verdad? O cómo el amor es un distintivo entre nosotros, cómo amarnos entre nosotros, cómo dejar prácticas antiguas, ¿verdad? Y cambiarlas por prácticas amorosas. Y me encanta, y esto es un punto que vamos a ir haciendo bastante énfasis a lo largo del estudio de hoy, de que siempre Pablo, en esta carta particularmente, habla de un cambio drástico.
En casi todos los ejemplos que vemos aquí en esta carta, más que todo en el capítulo 4, 5 y 6, vemos un cambio drástico y cosas muy prácticas, ¿verdad? A diferencia de otras cartas que Pablo da otros conceptos mucho más teológicos, mucho más espirituales, de una manera, por ejemplo, en Corintios él dice, así como te ves en un espejo, así es verte delante de la presencia de Dios. Cosas más poéticas. Aquí vamos a ver cosas muy drásticas como el que robaba, ya no robe. Y vamos a seguir viendo un poquito de eso, ¿no? Y un poquito continuando, ¿verdad? Vamos nosotros a ver esta semana lo que es la parte media del capítulo 5, ¿verdad? Donde Pablo hace una continuación de lo que ya veíamos viendo la semana pasada. Recordemos que esta era una carta no solamente a la gente de Éfeso, sino era una carta circular, o sea que se iba a ir pasando a las diferentes iglesias de la región, ¿verdad? No era que Pablo quería que los creyentes de Éfeso no se juntaran con la gente, ¿verdad? Porque vamos leyendo la carta de capítulo 4 en adelante y empezamos a ver, como les dije, estas cosas tajantes. En realidad no era que Pablo quería que la iglesia de Éfeso ya no se juntara con los paganos. Pero tenemos que entender algo. Éfeso se encontraba en un punto muy crucial, ¿verdad? Casi todas las iglesias donde Pablo estaba eran iglesias en puntos cruciales. En Éfeso llegaba mucha gente de otros lados, ¿a qué? A adorar, como ya vimos con el pastor Jonathan, a la diosa Diana, ¿verdad? En romano, o a la diosa Artemisa, griega. ¿Qué pasaba con esta diosa? La diosa Artemisa no solamente en Éfeso, de hecho es muy interesante porque Éfeso en ese momento no era Grecia, sino que era del Imperio Romano, pero Asia Menor. O sea que era el culto más grande fuera de Grecia a la diosa Artemisa. ¿Y qué pasaba con Artemisa? Artemisa no solamente era la diosa de la caza, ¿verdad? La podemos ver en las películas y todo eso, siempre ahí con un arco, una flecha y unos venaditos al lado, sino que como se había ido mezclando, ¿verdad? Cuando llegaron los romanos con la diosa Diana, se fue mezclando con los dioses paganos de Asia Menor. Y Artemisa en Éfeso no solo terminó siendo la diosa de la cacería y de la provisión, sino que era la diosa de la fertilidad. Y tenemos que entender, y era muy común, era muy probable, ¿verdad? Que dentro del culto a Artemisa como diosa de la fertilidad, empezaban a haber cosas depravadas sexualmente y un sinfín de cultos que no es necesario meternos a ver eso, sino un sinfín de cultos que probablemente terminaban en prácticas sexuales. Recuerda esto, probablemente los hermanos de la iglesia en Éfeso, es muy probable que antes de que creyeran en Jesús, eran devotos a Artemisa, eran devotos a la religión o el culto que se estaba dando ahí. Entonces todos estos hermanos de Éfeso y de los lugares alrededor estaban totalmente envueltos, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús, envueltos en especie de culto pagano, esta especie de culto muy drástico, ¿verdad? Pero cuando llega la luz de Jesús, cuando llega la luz de Cristo, por eso es que Pablo a esta iglesia específicamente les dice que se alejen y que corten relación con todas esas cosas paganas. Vamos a seguir viendo un poquito más adelante por qué era tan importante para ellos varios conceptos que vamos a estar viendo, ¿verdad? La semana pasada hablábamos del amor, ¿verdad? Y cómo debería cada creyente andar en esos lazos de amor puro. Ahora, Pablo les da un título diferente. Les dice, ustedes son hijos de luz. Y de hecho, aquí es donde vamos a empezar a ver, esto va a ser el fundamento de nuestro estudio del día de hoy, ¿verdad? Llamados hijos de luz. Pablo usa en el versículo 7, ¿verdad? Como un conductor y dice, no participen con ellos. Está dando un punto de referencia, ¿verdad? Todas esas prácticas que veíamos en el capítulo 4 anteriormente, como gustar, hablar mal, rencillas, y vemos capítulos anteriores, ¿verdad? Vemos más adelante el capítulo 5 o capítulo 6, no recuerdo muy bien, esta práctica rara de los esposos. Por eso es que Pablo les dice, no participen con ellos. Pero aquí les da una condición, aquí les da el cambio, aquí les da, ok, no participen con ellos, ¿pero por qué? Por lo siguiente. Y aquí es donde Pablo les da una llamada de advertencia y les empieza a desarrollar este tema.
de la luz y las tinieblas, ¿verdad? Vamos a leer ahí capítulo 5, ¿verdad? De Efesios. Yo voy a utilizar una versión TLA, la traducción al lenguaje actual. Me encanta esta versión porque cada vez que leo las cartas paulinas, literalmente siento que estoy leyendo una carta. Del versículo 7 dice, dando una conclusión a todo lo que vimos del 1 al 7, dice, así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Versículo 8 dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan para nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Estos son los pasajes que vamos a estudiar. Y como te das cuenta, Pablo está haciendo este énfasis a dos cosas: a la luz y a las cosas que están ocultas. El primer punto que vamos a ver en la mañana de hoy es: no se regresen. Es el consejo de Pablo. No regresen a las tinieblas. No regresen atrás. Es más, ya no se junten con ellos. Pero ten en mente esto. Siempre recuerda el contexto de lo que estaba pasando culturalmente. Obviamente Pablo no quería que ellos se juntaran con este tipo de personas porque sabía de dónde habían salido los creyentes y sabían las prácticas que seguían pasando, ¿verdad? En el versículo 8, Pablo les recuerda, como les dije, no se regresen. Ya la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y este es un concepto bien común para nosotros como nuestra cultura cristiana, ¿verdad? Este concepto de la luz y las tinieblas. En 1 Tesalonicenses 5:5, Pablo también nos ama de que no hay relación entre la luz y las tinieblas. Ahora, ese es el concepto que se está llevando aquí, de no volver atrás. Dice Pablo, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así. O sea, cuando la gente en Éfeso estaba leyendo esta carta, para ellos no era extraño que Pablo les dijera eso, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad?, de que si yo fuera un forastero, ¿verdad?, un cristiano, como pasa en el día de hoy, ¿verdad? Digamos que esta carta no se llama la carta a los Efesios, sino se llama la carta a la gente de Iztapalapa, ¿verdad? Y yo soy de acá de Querétaro, donde me encuentro, pero ya yo creí en Jesús, he vivido en la iglesia, y yo llego, ¿verdad?, allá a la iglesia en Iztapalapa y están leyendo la carta y la carta dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así. Quizás yo me voy a quedar extrañado, pero si yo antes vivía bien, pero no. A diferencia, ¿verdad? Es que aquí, dentro de la iglesia en Éfeso, para ellos era totalmente entendible cuando Pablo decía, ustedes vivían así, en la oscuridad. Recuerda todo lo que hemos visto en el capítulo 5, ¿verdad? ¿Verdad? En el capítulo 5, versículo 3, veíamos que de los pecados sexuales, ¿verdad? Ni de incidencias, ni de ambiciones exageradas, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto, ¿verdad? Y veíamos todo eso en el capítulo anterior, en los versículos anteriores con el pastor Jonathan, y cuando Pablo les recuerda, ustedes vivían así, claro que ellos entendían. Claro que a su mente lo primero que venía, ¿verdad? A su mente lo primero que venía era estas prácticas que ellos vivían antes. Nosotros podemos vivirlo también. Nosotros podemos verlo también. Y quizás yo no te conozco personalmente, yo no sé con qué luchabas, ¿verdad? Antes de llegar a los pies de Jesús. Yo no sé de qué manera vivías antes de que Cristo llegara a tu vida, pero algo es cierto. Vivías en oscuridad. Como dice el capítulo 2 de Efesios. Vivías muerto en tu delito y en tu pecado. Pero la gracia de Dios llegó. La luz del Señor llegó a esclarecer toda oscuridad.
Por eso me encanta la referencia, ¿verdad?, que Pablo hace de vivir sin Dios es igual a oscuridad y vivir con Dios es vivir en luz. Y sabes, me encanta ver cómo Pablo en toda la carta de Efesios, él da este tipo de contrastes, ¿verdad? El que robaba, no robe más. En el 4:28 vemos eso. Dejen las cosas malas a un lado y sean llenos del Espíritu Santo, en el capítulo 4, versículo 31 al 32, ¿verdad? Y así a lo largo de la carta, Pablo nos dice que esto era antes, ¿verdad? Esto era lo que ustedes hacían antes. Ustedes robaban, caían en inmoralidad, eran vulgares, ¿verdad? Eran con doble sentido, ¿verdad? Y Pablo da un listado de diferentes cosas que ellos como iglesia en Éfeso hacían antes, pero ahora que están en la luz, ustedes deben de andar así, ¿verdad? Eso es más adelante, lo van a ver con el pastor, pero ahí dice, el que hurtaba, ya no robe más, porque ¿qué relación tenía la luz con las tinieblas? No hay nada. Hermano, tú que estás ahí en tu casa, en este momento, apaga la luz, no va a haber nada iluminado. Prende la luz, no va a haber nada, ¿verdad? No puedes poner en un vaso luz y oscuridad, no puedes haber en un cuarto luz y oscuridad, porque no hay relación entre ellas. Es fácil, es matemática fácil. Cuando hay luz, no hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, no hay luz. Y eso es a lo que Pablo estaba hablando directamente a ellos. No regresen a las tinieblas, no regresen a la oscuridad. Ya están en el lado de la luz. Y el lado de la luz es 10 veces mejor que el lado de las tinieblas. No regresen, no regresen. Y sabes, me encanta que este no es un tema no solamente de este pasaje en Efesios, sino a lo largo de las Escrituras y más en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, con este corazón que tenía para la iglesia en Hebreos, les dice, ¿por qué? ¿Por qué van a volver a los sacrificios? Cuando vivir una vida para Jesús, cuando vivir una vida de santidad en Jesús, es 10 veces mejor. ¿Para qué volver a la ley? Dice Pablo en el libro de Gálatas. No es necesario vivir en esa ley cuando la libertad es mucho mejor. Pablo siempre nos está recordando, el Espíritu siempre nos está recordando que es mejor vivir en comunión con Dios, en la luz, que regresar a las tinieblas, que regresar a lo oscuro. Yo no sé, yo en mi casa, lo primero que hago cuando ya son las 6 de la tarde, ¿verdad? Con este cambio de horario y está oscuro, lo primero que hago es prender la luz. No me gusta vivir en oscuridad. Yo no sé si alguna vez te tocó levantarte en la noche, ¿verdad? Y te pegaste con el mueble porque no estaba luz prendida, te pegaste el dedo chiquito y duele. A mí no me gusta vivir en oscuridad y yo veo ese mismo ejemplo acá. ¿Para qué vivir en oscuridad? En un mundo tenebroso, en un mundo donde no sé qué hay al lado mío, ¿verdad? Cuando ya puedo vivir en un mundo de luz, cuando puedo ser la luz en las tinieblas. Y vamos a ver ese punto desarrollado más adelante. Entonces, en resumen, en el primer punto, no se regresen. No regresen a la oscuridad. Versículo 8. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y ustedes vivían así, pues no le conocían, pues no conocían a Dios. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. En la versión Reina Valera 60, aquí es donde dice, ahora sois hijos de luz. Recuerda que Pablo está hablando todo el tema salvífico en esta carta y de cómo lo que Dios ya hizo nos da una nueva identidad, ¿cierto? Ahora sois hijos de Dios, ahora sois escogidos, sois amados, soy tal, estás sentado en lugares celestiales, ¿verdad? Y ahora Pablo nos da una nueva identidad en el capítulo 4. Pablo nos dice que somos hijos de luz. Ahora pertenecemos a la luz. Si has visto Star Wars, básicamente es la analogía perfecta, ¿verdad? El lado oscuro, el lado que no es oscuro. Ellos no dicen lado de la luz, pero el lado que no es oscuro. Así es esto. El lado oscuro, el lado sin Dios y el lado de la luz, el lado con Dios, ¿cierto? Y ese es el que estamos y es el que no debemos de cambiar. No regresen a la oscuridad, no regresen al otro lado. En el segundo punto, vamos a ver cómo ahora ser parte de la luz, ahora cómo ser parte de esta familia de luz trae cambios a nuestra vida. Trae cambios a nuestra vida. Como te dije, cuando llegas a un cuarto oscuro y prendes la luz,
todo cambia. Ya puedes ver, ves los colores, ves que hay en cada lado, ¿cierto? De la misma manera en la vida cristiana, en la vida con Dios. Ser hijos de luz implica una serie de cambios, ¿verdad? Y en esta carta a los Efesios vemos de manera muy concreta. En el verso 9, ¿verdad? Pablo nos da un pequeño tentempié de aquellas cosas que es lo que el Espíritu Santo va reflejando en nuestra vida. Mira el versículo 9, dice, pues su Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos hace actuar con bondad, con justicia y con verdad. Recuerda el contexto cultural. Recuerda dónde esa gente de Éfeso vivía. Es muy probable que la bondad no era algo común en esos tiempos. Es muy probable que la justicia menos. Y es muy probable que la verdad menos. Entonces, vemos tres cambios así rápidos en la vida del creyente. Y sabes, Pablo los dice que andar en el Espíritu, ¿verdad? Que su Espíritu, que el Espíritu de Dios, o sea, ser parte de la luz, nos hace actuar. Ahí está la palabra clave, actuar. Con bondad, con justicia y con verdad. Como te había dicho, Pablo siempre nos lleva a hacer cambios radicales del capítulo 4 en adelante a nuestra manera de andar, de cómo nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? ¿Cierto? Mira, versículos anteriores dice... El versículo 5 dice, bien saben ustedes que nadie tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo que mucho tiene, tendrá parte en el reino de Dios, y eso es tan malo como adorar un ídolo. Estas son, dice, no digan malas palabras en el versículo 4, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Aquí vemos un cambio totalmente radical. Antes yo decía vulgaridades y mentiras y cosas que no eran correctas. Ahora yo uso mi boca para dar gracias a Dios. Y es lo mismo con la oscuridad, es lo mismo con pasar del lado oscuro a la luz. Es lo mismo acá, ¿verdad? Con el Espíritu Santo nosotros podemos actuar con bondad, justicia y verdad. Actuar, andar en el momento, ¿verdad? Desarrollarnos, desenvolvernos en esta bondad, en esta justicia y en esta verdad. Y ahora, como tú sabrás, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Que uno se levanta y ya, ay, ahora soy bondadoso, ¿verdad? Y doy dinero a todo el mundo y compro cosas y ya al pastor le voy a ofrendar, a los misioneros le voy a ofrendar. No, tú y yo sabemos que así no funciona. Pero eso es lo hermoso de esta vida. Eso es lo hermoso de esta vida. Recuerda que en el capítulo 1 Pablo decía que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Que nosotros ya somos herederos, que ya somos amados, ¿verdad? Pero hay un motivo por el cual Cristo no nos lleva a su presencia hoy en día. Y yo creo que es esto, el poder desarrollar estas cosas en nuestra vida. En el capítulo 4, en el capítulo 3, en una parte nos dice que nuestra meta, creo que es en el capítulo 3 o 4, que nuestra meta es alcanzar la madurez como Cristo. Y es bien interesante que esto es ustedes bien saben, como yo lo sé, que esto es un camino que nos va a llevar toda la vida. El mismo Pablo dice que la obra perfecta que se está consumando en nosotros, el único fin que tiene son dos opciones: o que Jesús venga a buscarnos, o que nosotros vayamos a Él. Pero mientras seguimos aquí, esa obra se sigue desarrollando en nosotros, ¿verdad? Y por eso es que a veces el actuar con bondad, con justicia y con verdad se ve como algo tan lejano. Pero aquí dice que es su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Es el Espíritu de Dios el que genera estos cambios en nosotros. Y como te dije, quizás no sean evidentes de la noche a la mañana, pero esos frutos, si el Espíritu está en nosotros, esos frutos van a seguir ahí. En el versículo 10, Pablo hace algo bien interesante también. Dice, traten de hacer
lo que le agrada a Dios. Otro cambio radical, ¿verdad? Otro cambio que sucede en nosotros cuando pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Dice, traten de hacer lo que agrada a Dios. En la predicación anterior, ¿verdad? Veíamos cómo podemos agradar a Dios por medio de amar a nuestros hermanos, de cómo podemos poner el amor en nuestras conversaciones y en nuestras actitudes. Y sabes, es muy común como te he venido diciendo, cómo Pablo siempre va diciendo estos cambios radicales. ¿De qué manera puedo agradar a Dios? Si yo hurtaba, ya no hurto, ¿verdad? Pero cambios en las cosas que nosotros hacemos, guiados por el Espíritu, dan al resultado a cambios que agradan a Dios. Recuerda, no lo podemos hacer solos. Yo no puedo fumar y decir, ya no quiero fumar, y parar. Existe una obra sobrenatural en nuestras vidas, ¿verdad? Yo no puedo estar esclavizado toda la vida a un pecado y de la noche a la mañana decir, hey, ya no quiero hacer esto. Y no va a funcionar de esa manera. Tenemos que entender que el Espíritu Santo obra en nosotros, empieza a cambiar nuestro interior, nuestras raíces, y como resultado vamos a dar un fruto de justicia, de bondad y de verdad. ¿Sabes? Con eso llegamos al tercer punto. Como ya vimos, no vamos a regresar, ¿verdad? Es muy bueno vivir aquí en la luz para que regresar a las tinieblas, ¿cierto? Y ahora que yo soy parte de la luz, ahora que yo soy un hijo de luz, se van desarrollando cambios en mi vida, pero esos cambios me llevan a una acción. Y esa es llevar esa luz. Queda bastante claro, ¿verdad? Que Pablo quería hacer algo con ellos. Recuerda que la recomendación de Pablo en ese momento a esa iglesia era alejarse. Pero como te dije, esto era algo muy puntual de esta región, por los cultos paganos y porque muy probablemente esta gente venía de ese tipo de cultos, ¿verdad? Es muy interesante que Pablo tomó mucho tiempo en Éfeso, ¿verdad? Predicando el Evangelio y tratando, de hecho hubo una revuelta que no solamente aparece en las Escrituras, sino que en la historia, ¿verdad? Se cuenta de esa revuelta que hubo en Éfeso, ¿verdad? Que ellos pensaban que iban a destruir el templo de Diana, de los Efesios o de Artemisa, pero en realidad no era así. Pero Pablo les da esta instrucción muy puntual a ellos, ¿verdad? Que se alejen por todo este tipo de cosas. Pero no era que Pablo quería decirles, hey, no se junten con esa chusma. No se junten con ellos. Ya ya ustedes manténganse cerrados y no dejen a nadie entrar. Claro que no. Claro que no era la instrucción. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a salir a la oscuridad. ¿En qué sentido? El Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. El Señor Jesús dijo que nadie enciende una luz y la pone debajo de algo. Yo no prendo una linterna para ponerla bajo una mesa. Yo no prendo una vela para guardarla en un cajón. No tiene sentido. Tú prendes una luz para ir a la oscuridad y alumbrar en la oscuridad. El Señor Jesús también dice que nosotros como creyentes somos una luz puesta en una ciudad alta. Entendamos en el contexto, ¿verdad? En ese momento las montañas no son tan altas en Israel, ¿verdad? Entonces muy probable, si una ciudad estaba fundada en una montaña y se prendía una luz, es probable que las otras ciudades también lo veían. Era un referente, es como un faro. Lo mismo para nosotros el día de hoy. No es que Pablo les dice, nunca se junten con ellos. No, tengan cuidado, pero lleven la luz. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan a nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas, hablando de la gente que está en la oscuridad. Pero mira el versículo 13, con esto quiero ir cerrando. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Cuando la luz brilla. Y si tú y yo somos hijos de luz, tú y yo somos portadores de la luz. ¿Y de qué otra manera va a haber luz en la oscuridad si no somos tú y yo yendo y predicando el Evangelio? Yendo y siendo de ejemplo. Yendo y siendo luz. Yendo y siendo luz
en las tinieblas, luz en la oscuridad. Ese es nuestro llamado. Mira, la gran comisión dice, id y haced discípulos. Nunca te dicen, deja que los discípulos vengan a ustedes. Pablo en el libro de Romanos dice, ¿quién les va a predicar si no hay quien les predique? Nunca dice, deja que ellos lleguen acá. La orden a la iglesia es que siempre salga, que sea luz, que brille afuera. Mira lo que Pablo les dice en el versículo 11. Dice, en la segunda parte les dice, háganles ver su error. Háganles ver su error. Me encanta la nueva versión de las Américas, ¿verdad? En este pasaje, la nueva versión de las Américas, ya se las leo. ¿Verdad? En este pasaje, en el versículo 10, la nueva versión de las Américas, la NBLA, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 10 dice, examinen qué es lo que agrada a Dios. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Las obras de las tinieblas no traen fruto. La obra de la luz trae fruto. Porque el fruto del Espíritu Santo es gozo, bondad, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sino más bien, ¿verdad? Sigamos en el pasaje, el versículo 11, dice, sino más bien, desenmascárelas. Una palabra larga. Quítenle la máscara. Quiten lo que eso es. Cuando la luz llega, quita todo lo que no es y refleja lo que es. ¿Verdad? Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Hermano, hermana, esta es nuestro llamado. Somos luz en las tinieblas. No podemos regresar a las tinieblas, no podemos regresar a la oscuridad. Ahora que somos parte de la luz, hay cambios en nuestra vida. Y es imposible, como dirían en mi país, en Panamá, no podemos hacernos los locos con este mandato. No podemos evadirnos. No podemos evadir el hecho de que somos luz en tinieblas. La iglesia no se puede resguardar en las puertas de la iglesia. No podemos resguardarnos en nuestra comunidad. Nuestro llamado es a salir y ser luz. Más allá de lo que nosotros... ¿Qué chiste es que yo en un cuarto con una luz prendida yo prendo la linterna? No tiene sentido. Pero cuando yo prendo una linterna, cuando yo prendo una vela en un lugar oscuro, ahí tiene sentido. Ahí tiene sentido. Eso es lo que está llamado la iglesia. A salir y ser luz. Luz en las tinieblas. Lux in tenebris. Hermano, para mí ha sido un gusto poder compartir contigo. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Y déjame orar para que el Señor nos guíe también en cómo seguir siendo luz en las tinieblas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por escogernos, por amarnos, Dios. Y gracias porque ahora somos hijos de luz. Guíanos a no caer más en las tinieblas, Dios, sino a ser hijos de luz y llevar la luz a las tinieblas, Dios. En tu nombre oramos, Padre Santo. Trae bendición a tu palabra. Amén y amén.